Bienvenidos nuevamente a El Archivero. ¿Alguna vez se han parado a pensar si existen lugares construidos para jamás ser vistos? ¿Puertas cerradas, destinadas a permanecer así para siempre? El mundo guarda secretos que pocos siquiera imaginan conocer o experimentar. Tomemos el Vaticano como ejemplo. Sí, el corazón sagrado del catolicismo. Un lugar de fe e historia, sin duda. Pero, ¿y si detrás de las paredes centenarias, más allá de las narrativas religiosas que conocemos, existieran secretos tan profundos que ni siquiera el clero osa mencionar? Hay rumores de una sala específicamente prohibida, donde ni funcionarios autorizados pueden pisar. ¿Qué habría allí de tan misterioso? Relatos siniestros circulan sobre ese lugar, y si esos relatos fueran verdad, la historia que van a escuchar ahora viene de la boca de quien estuvo allí, o así lo alega, un exfuncionario llamado Domenico Altieri, un hombre que pasó más de una década limpiando los rincones olvidados del Vaticano. Conocía cada pasillo, cada museo, cada residencia, o eso pensaba, hasta el día en que una invitación inesperada llegó, personalmente, una invitación que, quizás, Domenico debería haber rechazado, aun corriendo el riesgo de perder su empleo o enfrentar alguna penitencia severa. Sigan, en sus palabras, este testimonio escalofriante que puede poner algunas certezas en jaque, o como mínimo, estremecerlas. Pero antes, si les gusta desvelar misterios y explorar lo desconocido, ya saben, suscríbanse a El Archivero, activen las notifications y dejen su like para apoyar nuestra búsqueda de historias ocultas. Y comenten abajo. ¿Creen que ciertas habitaciones fueron hechas para nunca ser abiertas? Trabajé durante 12 largos años como limpiador en el Vaticano. Y si hay algo que aprendí en aquel lugar, es que ciertas puertas es mejor ni mirarlas. Especialmente aquellas que parecen invitarte a abrirlas. ¿Mi nombre? Nunca importó mucho allí dentro. Fui contratado para el trabajo sucio, ese que nadie más quería. Los sótanos húmedos, los túneles interminables del archivo, los pasillos técnicos olvidados, salas sofocantes, donde el silencio pesaba más que el aire. El polvo allí no era solo suciedad común, ¿entienden? Era como el sedimento de décadas de secretos acumulados. Aquella noche específica de invierno, un supervisor del turno me llamó, sin papeleo, sin protocolo formal. Simplemente señaló el armario número 3 y dijo, la llave está ahí, sala antigua, limpia y sal. Miren, recibir órdenes así, directas, era hasta común. Cuestionar nunca fue una opción para mí. El secreto para sobrevivir allí era saber el momento de callar. Pero cuando vi el número grabado en la llave, sentí una incomodidad. Sutil, extraña. Un escalofrío que no parecía ser solo del frío de la noche. No había registro de esa sala en mi mapa de rutina, ni en la documentación interna que listaba los sectores subterráneos. Oficialmente, no existía. Y sin embargo, la llave estaba allí, esperándome. Seguí el camino que me describieron, prestando atención. El pasillo llevaba a un ala raramente utilizada. Las paredes de piedra húmeda parecían observarme, quizás susurrar. Las luces del techo parpadeaban, no como un fallo eléctrico, sino como si dudaran en iluminar el camino por delante. Al final de ese pasillo, una escalera de piedra descendía en espiral. Conté los escalones mentalmente mientras bajaba. 43. Ese número quedó grabado. Lo recuerdo, hasta hoy. El sonido de mis pasos parecía ser tragado por el espacio, apagado, como si el lugar no quisiera hacer eco de mi presencia. El túnel al final de la escalera era corto, oscuro, húmedo. El suelo de losas irregulares hacía cada paso incierto. Y entonces al final, allí estaba. La puerta. Madera maciza, pesada, sin ninguna marca, sin número. La cerradura era antigua, de hierro, pero la llave giró con una facilidad sorprendente, como si hubiera sido usada hacía poco tiempo. Empujé la puerta.
Lo primero que sentí no fue el frío, fue el olor, una mezcla imposible de papel viejo, madera podrida y algo químico. Sí, formaldehído. Ese olor que el cuerpo reconoce instintivamente, antes incluso de que la mente lo procese. La atmósfera era pesada, el aire estancado. Las paredes estaban cubiertas por una tela oscura, un rojo tan descolorido que parecía casi negro en algunos puntos. Las luces del techo eran débiles, creando sombras que se alargaban de forma antinatural. En el centro de la sala, una estructura de piedra lisa, como un altar o una mesa de examen, dominaba el ambiente. Pero lo que me hizo congelarme en el sitio fueron las 5 vitrinas, dispuestas en semicírculo alrededor del altar. Eran de vidrio, reforzado, muy grueso, como parte de alguna exposición macabra, y dentro de ellas, criaturas. No, no estoy hablando de animales disecados o estatuas comunes. Eran cuerpos, altos, preservados, pero con descripciones que desafiaban cualquier lógica. Uno de ellos tenía los ojos cosidos con un hilo dorado brillante. Otro exhibía huesos protuberantes, creciendo hacia afuera de la piel. Me quedé allí, paralizado, dividido entre las ganas de huir y una mórbida necesidad de ver más de cerca. Fue, entonces, cuando noté algo aún más perturbador. La quinta vitrina estaba vacía. No estaba rota ni sucia, estaba impecablemente limpia, pero vacía. Y por alguna razón inexplicable, fue esa ausencia, ese espacio donde algo debería estar, lo que me causó el escalofrío más profundo. No grité, no corrí, pero supe, en ese instante helado, que había abierto algo que debería haber permanecido cerrado. Algo faltaba. Y lo peor, quizás no estaba muy lejos. Tardé en poder apartar la mirada de aquella quinta vitrina vacía. No era curiosidad, era miedo. Ese tipo de miedo que crece en el silencio, como moho en una bodega oscura. Parecía que el espacio vacío estaba esperando algo, o a alguien, y al mismo tiempo parecía haber sido ocupado recientemente. Me obligué a respirar hondo, intentando concentrarme en otros detalles de la sala. Fue ahí cuando me di cuenta. Aquel lugar no estaba abandonado. Estaba activo. En las paredes, nichos excavados en la propia piedra albergaban esculturas humanoides. Ninguna era igual a la otra. Todas en poses rígidas, con brazos extendidos como si guardaran algo. Las formas eran primitivas, exageradas. No se parecían a nada de la iconografía cristiana, ni griega, romana o egipcia. Eran más antiguas. Algunas estaban cubiertas por telas finas, otras expuestas mostrando grietas en la piedra. Algunas tenían partes faltantes, rostros astillados, manos rotas, ojos que parecían haber sido arrancados. Pero otras estaban intactas, pulidas, brillando bajo la luz débil. No había placas, nombres, nada que indicara origen o propósito, pero había una sensación, la sensación inconfundible de estar siendo observado. Sí, sé lo que están pensando. No era paranoia. Lo sentía en la piel. Aquellas esculturas sabían que yo estaba allí. Mientras caminaba lentamente entre ellas, sentía sus ojos huecos siguiendo mis movimientos. No era un truco de perspectiva o juego de luces. Era algo diferente. Algo más antiguo que la propia fe, más frío que el mármol. En uno de los extremos de la sala, opuesto a las vitrinas, había una mesa de madera oscura. Sobre ella, varios cilindros de piedra como cápsulas antiguas. Dentro de ellos, papiros reales. Algunos enrollados con tiras de cuero, otros parcialmente abiertos, revelando textos en latín, hebreo y lenguas que jamás podría identificar. Había anotaciones a mano, números garabateados, quizás códigos de inventario. Al lado de los rollos, un cuaderno con tapa de cuero desgastada. Las páginas estaban llenas de símbolos circulares, gráficos extraños, dibujos anatómicos que no se asemejaban a nada conocido. Algunas figuras parecían cuerpos diseccionados, otras,
mapas celestiales o geográficos desconocidos. Pero una página en particular me atrapó la atención. Mostraba exactamente la disposición de la sala donde me encontraba. El altar, las 5 vitrinas, las esculturas en los nichos, un plano perfecto. Solo que con una diferencia crucial. En la ilustración, la 5ª vitrina no estaba vacía. Había un cuerpo dibujado allí, tumbado en posición fetal, con algo que parecían alas plegadas sobre sí. Debajo del dibujo, escrita en tinta negra, una única palabra en latín, restituendum, traduciendo libremente, a ser devuelto, o debe ser devuelto. Fue en ese preciso momento que sentí el aire pesar. No de forma poética, literalmente. La atmósfera se volvió densa, difícil de respirar, como si el oxígeno estuviera siendo succionado. Mis hombros se sintieron pesados. Mis manos empezaron a sudar frío. Miré a mi alrededor, y juro por todo lo sagrado, las sombras proyectadas por las esculturas parecían haberse movido. Con todo el cuidado, cerré el cuaderno sin hacer ruido. Di 2 pasos vacilantes hacia atrás, en dirección a la puerta. Pero, entonces, algo más llamó mi atención. Sobre un soporte bajo al lado de la mesa, reposando sobre un paño fino, había 2 espadas antiguas, hojas curvas, desgastadas por el tiempo, pero que aún parecían peligrosamente afiladas. Inscripciones extrañas recorrían el metal, en un lenguaje con letras orgánicas, casi vivas. Ningún alfabeto que yo conociera. Una de las espadas tenía la empuñadura desgastada por el uso. Pero la otra todavía tenía manchas de sangre seca en la hoja. No era sangre reciente, pero tampoco era lo suficientemente antigua como para haberse convertido solo en polvo. El polvo de la sala no la cubría completamente. Alguien había tocado esa espada recientemente. Ahí caí en la cuenta. Esa sala no era un depósito olvidado. Era un laboratorio, un santuario profano, y no estaba cerrada por casualidad. Estaba solo, esperando. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de que algo terrible está a punto de suceder, pero nadie a su alrededor parece darse cuenta? No se trata solo del Vaticano o de una sala escondida. Es sobre todo lo que se acumula bajo la superficie, mientras seguimos distraídos, fingiendo normalidad. Esas estatuas, esos registros antiguos, las sombras danzantes, son pistas, fragmentos, de un cuadro mucho mayor. Miré de nuevo a la 5ª vitrina. El espacio vacío. Mi reflejo inmóvil en el vidrio aterradoramente limpio. Nunca imaginé que la ausencia pudiera ser más perturbadora que la presencia de algo horrible. Sentí un impulso extraño, de acercarme. No era curiosidad. Era una atracción silenciosa, magnética, como si algo en ese vacío quisiera ser completado o despertado. Me detuve a centímetros del vidrio. Y fue ahí donde vi algo que casi me hizo gritar. En la esquina inferior, pegado a la base por dentro, un pequeño trozo de papel amarillento, con una escritura manual en latín, non dum tempus. Aún no es la hora. O espera, el tiempo aún no ha llegado. ¿Quién o qué estaba esperando? No. Tuve el valor de tocar el vidrio, pero me acerqué lo suficiente para notar algo aún más inquietante. Estaba tibio. No caliente como algo expuesto al sol, sino tibio. Como si alguien acabara de respirar allí. Como si algo vivo estuviera dentro, o hubiera estado hacía instantes. Mi cabeza empezó a dar vueltas. El olor químico en la sala se hizo más fuerte. La presencia de las criaturas en las otras vitrinas pareció intensificarse. Las luces del techo oscilaban frenéticamente. Entonces lo oí. Un sonido sutil, apagado, viniendo de detrás de mí. Pasos. Pero no pasos normales. Ligeros, arrastrados, como si algo estuviera deslizándose sobre las losas de piedra. Me giré en un instante. Nada. El pasillo de entrada estaba vacío y silencioso, pero cuando volví la mirada a la 5ª vitrina, el vidrio estaba empañado, como si alguien hubiera respirado profundamente allí, por dentro.
Eso rompió cualquier resquicio de normalidad que intentaba mantener. Me alejé rápidamente, las manos temblando sin control. Las esculturas en las paredes parecían haberse acercado. Las sombras se estiraron como garras. Intenté recuperar el aliento. Miré hacia la puerta, hacia la salida. Y entonces vi un brillo. Un pequeño reflejo metálico en el suelo, cerca de la pared. Un objeto redondo, casi escondido entre dos losas sueltas. Me agaché instintivamente. Era un botón. De metal oscuro, pesado. Tenía un símbolo grabado. 2 esferas entrelazadas, por una línea oblicua. Ya había visto ese símbolo antes. En el altar. En la tapa del cuaderno de cuero. Y ahora, allí, en el suelo, era el sello de acceso restringido. El mismo que había visto años atrás, en un archivo que, decían los rumores entre los funcionarios más antiguos, nunca debería haber sido abierto. Se murmuraba que aquel símbolo no pertenecía a la iglesia. Era algo anterior, más antiguo. El botón parecía ser de un uniforme. Alguien estuvo en esa sala. Alguien con acceso. Pero lo más perturbador no fue el botón en sí. Fue darme cuenta de que la losa de piedra donde estaba medio escondido tenía marcas de arrastre recientes, como si algo hubiera sido empujado por allí, como si hubiera algo debajo. Me arrodillé. Con los dedos temblorosos, tanteé el borde de la losa y empujé. Cedió unos milímetros, revelando una abertura oscura. Escalones que descendían en espiral hacia una oscuridad aún mayor. Otro camino oculto. Otra capa enterrada bajo los secretos. Me quedé allí, inmóvil, por un instante que pareció una eternidad, solo escuchando el sonido de mi propia respiración jadeante. Y entonces, viniendo de las profundidades de aquella abertura, oí una voz, débil, apagada, pero extrañamente familiar. No parecía humana, y dijo mi nombre, Domenico. Por un momento, la razón intentó luchar. ¿Delirio? ¿Eco? ¿Mi propia mente jugándome una mala pasada? Pero no. La voz repitió, con una claridad que heló mis huesos. Domenico. Sin acento, sin ruido de fondo. Como si me conociera. Como si me estuviera esperando. Allí, arrodillado junto a aquel pasaje oscuro, sentí mi cuerpo congelarse por completo. El corazón latía desacompasado en el aire enrarecido. Mis dedos apretaron el botón de metal que aún sostenía. El símbolo, grabado en él, el altar, el cuaderno, la sala, el botón, todo estaba conectado. La espiral oscura a mis pies no era solo un camino físico, era una advertencia. Si descendía, quizás no habría vuelta atrás, pero sabía en el fondo que retroceder ahora haría que todo lo que acababa de vivir careciera de sentido. Cogí la pequeña linterna que siempre llevaba en el bolsillo del uniforme. Iluminé el agujero. Escalones estrechos, gastados, casi lisos por el tiempo o el uso. Un olor denso y húmedo subió, pero no era olor a moho. Era olor a antigüedad. A algo primordial. Descendí despacio, escalón por escalón. Conté, como siempre hago, 32 escalones. Llegué a un pasillo aún más estrecho. Techo bajo, paredes curvas, como si hubiera sido excavado a mano en la roca bruta. El silencio aquí era absoluto, total, pero mi nombre aún resonaba, no a mi alrededor, dentro de mi cabeza. La voz ya no estaba afuera, estaba dentro de mí. El túnel terminaba en una puerta metálica, pesada, diferente a la de madera de arriba. Doble cerradura. Una pequeña ventana con rejas gruesas. Eché un vistazo. Al otro lado, una sala circular. Más pequeña que la sala, roja de las vitrinas, pero infinitamente más perturbadora. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, dibujados a mano, con un pigmento oscuro, quizás carbón o sangre seca. Pero había algo raro en ellos. Bajo la luz de mi linterna, parecían
Pulsar Image. Las formas no pertenecían a ningún sistema que yo conociera. Eran complejas, alienígenas. En el centro exacto de la sala, una silla. Pero no una silla cualquiera. Una silla de contención, con gruesas correas de cuero en los brazos y las piernas. La madera estaba profundamente marcada por arañazos como de garras. El respaldo estaba ligeramente inclinado, recordando una cruz distorsionada. Contra la pared curva, una estructura de vidrio. Un tipo de tanque. Ahora vacío. Pero las paredes internas del vidrio estaban manchadas, arañadas por dentro. Como si algo hubiera sido mantenido allí. Algo que luchó desesperadamente por salir. Al lado de la silla de contención, algo aún más desconcertante. Un espejo antiguo, redondo, con marco de hierro corroído. Pero el reflejo no era el mío. Miré, parpadeé. Miré de nuevo. Me acerqué. Y allí estaba. Reflejada detrás de mí, en el espejo, una figura. El rostro cubierto por sombras, inmóvil, observándome. Me giré en un sobresalto. No había nada. El espacio detrás de mí estaba vacío, silencioso. Volví a mirar al espejo. Ahora sí, era mi reflejo, asustado, pálido, pero algo había cambiado. En la esquina inferior del marco de hierro había un rasguño, una marca nueva, un símbolo, el mismo símbolo del botón que estaba en mi bolsillo. Era como si todo estuviera siendo marcado, el botón, el espejo, la sala, y yo. En la pared, una frase parcialmente borrada pero aún legible en latín. Qui descendit non revertitur cum eo quod atulit, aliter revertitur. Aquel que desciende no vuelve con lo que trajo, vuelve diferente. Me quedé allí por largos minutos. Me senté en el suelo frío, intentando entender si ya había cruzado esa línea. La respuesta estaba en mi cuerpo. Los hombros pesados. La luz de la linterna parpadeando, incluso con la batería llena. Y lo más extraño, el botón en mi bolsillo estaba caliente, casi quemando, como si estuviera reaccionando a aquel ambiente, como si reconociera el lugar. El desayuno, al día siguiente tuvo el mismo sabor de siempre. El autobús de la línea 27 hizo el mismo recorrido. La cúpula de San Pedro todavía brillaba al sol. Las campanas tocaron a la hora correcta, pero yo sabía, por dentro, algo había cambiado irrevocablemente. El silencio a mi alrededor parecía más denso. Las miradas de los compañeros, más fugaces. Mi rutina, antes tan familiar, ahora parecía una cáscara vacía. Empecé a soñar con la sala roja, pero no con las criaturas en las vitrinas. Soñaba con el vacío perturbador de la quinta vitrina. El relato de Domenico termina así, con esa sensación persistente de que algo fue alterado para siempre dentro de él. Los sueños con el vacío de la quinta vitrina lo atormentaron durante años, hasta que él, según consta, simplemente dejó de hablar del asunto, o quizás desapareció, pero quedan las preguntas resonando en el aire. ¿Qué vio realmente aquella noche helada en los subterráneos del Vaticano? ¿Sería todo una invención elaborada? ¿Una fantasía macabra para llamar la atención? Atención esa que, irónicamente, los grandes medios nunca parecieron interesados en dar. Aquellas criaturas en las vitrinas. ¿Podrían ser evidencias de algo no humano? Quizás extraterrestre, escondido en el corazón de la Iglesia Católica. Y si lo fueran, ¿por qué allí, y no en alguna base militar secreta? ¿Esa sala realmente existe, oculta bajo capas de historia y fe? ¿Y qué pasó al final con Domenico Altieri? Claro, todo esto puede ser fruto de una imaginación increíblemente fértil. Pero la narrativa es detallada, las sensaciones descritas son vívidas, y los escalofríos que sentimos al escuchar, esos son bien reales. Nos hacen cuestionar. ¿Habrá un fondo de verdad en todo esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su teoría sobre la sala secreta del Vaticano y la historia de Domenico? Dejen sus opiniones aquí en los comentarios. Queremos saber qué piensan. No olviden dejar el like si esta historia les removió algo por dentro.
Y claro, suscríbanse a El Archivero y activen la campanita para no perderse nuestros próximos archivos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima investigación.